Es difícil explicar por qué, pero algunos lugares simplemente tienen una energía diferente. Este es el caso del exconvento del Desierto de los Leones, un lugar lleno de misterios y leyendas de todo tipo, como monjes que se aparecen en los jardines del lugar, además de la legendaria historia del niño que se aparece en el kilómetro 31. En 1562, Santa Teresa de Jesús efectuó una reforma en la orden religiosa y fundó el primer convento de carmelitas descalzas, el convento de San José en la ciudad de Ávila. Posteriormente, junto con San Juan de la Cruz, fundó el ramo de los carmelitas descalzos. La nueva regla buscó retornar a la vida centrada en Dios con toda sencillez y pobreza, como la de los primeros eremitas del Monte Carmelo que seguían el ejemplo del profeta Elías. La historia del exconvento del Desierto de los Leones comenzó hace más de 400 años, cuando fue elegido por los monjes de la Orden de los Carmelitas Descalzos para edificar ahí su convento a principios del siglo XVII. La orden se estableció en la Nueva España y los frailes estaban en busca de lugar para construir un convento donde pudieran cumplir con sus votos. Así, en el camino entre la Ciudad de México y Toluca, los monjes descubrieron un bosque sumergido en el silencio, donde se iban a recluir en plena oscuridad. Quienes entran en este misterioso lugar se convierten en testigos de los fenómenos paranormales por los cuales es conocido. Muchos hablan de sus pasillos, en los cuales, supuestamente, se pueden escuchar los lamentos de las víctimas del terremoto de 1705, que arrasó con el edificio. Otro espacio que da mucho de qué hablar es el comedor, en donde muchos afirman haber visto sillas que se mueven solas y luces que se prenden y apagan. Otros aseguran que si se logra un silencio total, se pueden escuchar los cantos y rezos de los monjes extintos. Además, durante las noches, rezos y lamentos salen de este lugar en donde se dice que se llegaron a almacenar cuerpos. Debajo de la construcción existe una serie de túneles que sostienen todo el inmueble y forman parte del acueducto del lugar. Por mucho, es uno de los lugares más tenebrosos del convento, pues además del intenso frío y humedad que predominan ahí, todo está en total oscuridad, haciendo necesario el uso de una vela o lámpara para recorrerlos. Por si su aspecto no fuera suficiente para imaginarse cosas espeluznantes, existen muchas leyendas acerca de este lugar. Al visitarlo, es común escuchar entre los visitantes una historia donde se afirma que las reglas del sitio eran tan extremas que aquel monje que no las cumpliera era llevado y encerrado en los túneles como castigo en total oscuridad y sobre todo soledad. Algunos comentan que los túneles sirvieron no solo para sostener el convento, sino para esconder cadáveres y hasta prisioneros de guerra. Los monjes estuvieron cerca de 200 años en el lugar y hay quienes aseguran que aún permanecen ahí, pues comentan que en el área del comedor y dormitorios se escuchan ruidos y el movimiento de varios muebles durante la noche. Por otra parte, se dice que quienes cuidan los alrededores del parque aseguran escuchar no solo lamentos, sino rezos constantes provenientes del túnel y las estrechas celdas donde dormían. Algunas historias dicen que estos túneles eran un acueducto, debido a la tremenda humedad que hay, aunque también se creía que era un lugar de castigo para los frailes pecadores. Los encerraban por días como castigo y muchos de ellos terminaban locos o sencillamente morían. El Palacio de la Inquisición, también conocido como el Museo de la Medicina Mexicana, este recinto ha sido testigo de muchos actos atroces entre los años de 1736 y 1820. Aquí, el Santo Oficio ejecutaba a los herejes que iban en contra de la religión católica. Para 1854, la Escuela de Medicina la adquirió para albergar su academia, pero los estudiantes no tardaron en comenzar a vivir experiencias paranormales. Si bien la UNAM la adquirió, en 1950 las historias de apariciones continuaban vigentes. Testimonio de innumerables torturas, muertes y desgarradores lamentos, el Palacio de la Inquisición de la Ciudad de México quedó impregnado de esa energía negativa que originó numerosas leyendas terroríficas de almas que no descansan en paz. Una de sus leyendas data del año de 1860, en la que un grupo de obreros encontró un túnel rumbo a la iglesia de Santo Domingo mientras realizaban trabajos de remodelación. Ahí había una sala secreta de tortura
en donde hallaron 13 momias. Se dice que una de ellas pertenecía a Fray Servando Teresa de Mier. Estas leyendas no son las únicas. Los vecinos cuentan que han visto rondar el espíritu de un hombre decapitado por las calles aledañas que aparece de noche y de día. Otros afirman que un monje sale de la iglesia con dirección al callejón Leandro Valle y su presencia se desvanece al llegar a una imprenta. El personal de seguridad encargado de vigilar el Palacio de la Inquisición a todas horas del día también ha sido testigo de ciertas apariciones. Se cuenta que por las noches ronda la presencia de una mujer que acude a ellos con lamentos para que la dejen descansar en paz. La mujer se aparece ante los vigilantes para pedir con desesperación y gritos que le den una sepultura cristiana, pues su alma se encuentra atrapada entre las paredes del palacio y vaga sin rumbo. Otra conseja habla de la tétrica aparición fantasmal de una religiosa pendiendo colgada de una de las celdas sin que se sepa a bien quién es y por qué está ahí. Una más habla de la famosa leyenda de la mulata de Córdoba. Cuentan que una mujer muy bella llamada Soledad, quien tendría pacto con el demonio, fue denunciada y trasladada desde Veracruz a la Ciudad de México para ser encarcelada. Llegó al Palacio de la Inquisición y uno de los carceleros, al verla tan bella, le habló. El hombre presenció que la mulata se lanzó a la pared donde había una barca dibujada y comenzó a nadar. Algunos aseguran que es posible ver el barco navegando por los pasillos del palacio. El Palacio de la Escuela de Medicina está ubicado en República de Brasil número 33 en el centro histórico de la Ciudad de México. Durante muchos años, y según consta en las antiguas actas del templo y exconvento antiguo de la Concepción, que fuera el primer claustro de monjas que se encontraba en la capital de la Nueva España, las monjas enclaustradas en tan sombrío lugar sufrían las apariciones de una espantable figura en hábito de monja, colgada de uno de los arbolitos, cada vez que alguna de las novicias cruzaba el patio por las noches. Se detenían a mirar en las aguas de la fuente y se topaban con aquello. Balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturnal, veían a la novicia pendiendo de una soga, con los ojos salidos de las órbitas y la lengua fuera de los labios retorcidos y resecos, sus manos juntas y sus pies apuntando hacia abajo. Las monjas huían despavoridas clamando a Dios, y cuando volvían acompañadas de la Madre Superiora, aquella horrible visión se había esfumado. Sucedió así por varios años, noche a noche y monja tras monja. El fantasma de la novicia colgaba del durazno espantándolas a todas, haciendo que sus rezos, misas y penitencias valieran poco para alejar la maldición macabra en su jardín. La fantasmal aparición de aquella monja ahorcada quería solamente que se supiera la verdad de lo sucedido. Muchos años antes, cuando la joven y bella doña María de Ávila, perteneciente a lo mejor de la sociedad de su tiempo, se enamoró de Joaquín Urrutia, un hombre de posición social muy inferior a la suya y que trataba de convertirla en su esposa para así ganar una mujer, fortuna y linaje. Los hermanos de María, Gil y Alonso, descubrieron las intenciones del joven y, sabiendo que solo lo movía la ambición, le ofrecieron una buena cantidad de dinero con la condición de que se fuera definitivamente de la ciudad. El joven aceptó y se marchó sin despedirse de la mujer que tanto lo amaba. Esto sumió a María en una profunda depresión. Finalmente, viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana, Gil y Alonso decidieron convencerla para que entrara de novicia al convento de la Concepción, diciéndole que Urrutia jamás regresaría a su lado, pues había muerto. Sin mucha voluntad, doña María entró al convento sin dejar de llorar su pena de amor. Se dice que al descubrir la traición de todos sus seres queridos, tomó un cordón y caminó hasta la fuente donde se reflejó por última vez. Ató la cuerda a una de las ramas del durazno y rezó pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer, y sin pensarlo dos veces, se lanzó, golpeando sus pies en el borde de la fuente, y ahí quedó, balanceándose como un péndulo blanco movido por el viento. Encontraron el cuerpo tieso de María colgando, y dado que se trató de un suicidio, no pudo ser enterrada en tierra consagrada, de acuerdo a las disposiciones católicas. Un mes después,
una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que se prohibieron las salidas de las monjas a la huerta después de la puesta del sol. Al deducir que el alma de la joven andaba penando, las autoridades comenzaron a investigar, tomando por culpables a los hermanos Ávila, pues habían sido ellos los que de alguna manera encaminaron a María a terminar con su vida. Así que los juzgaron y sentenciaron a muerte el 16 de julio de 1566. Los dos fueron degollados. La casa donde vivieron fue destruida y arada con sal, ya que de acuerdo con algunas costumbres de la época, esa era la única forma de que el alma de la monja pudiera descansar en paz. Pero el fantasma de María continuaba apareciéndose en el árbol de duraznos o en las aguas de la fuente. Finalmente se decidió talar el duraznero y destruir la fuente. Se pensaba que de esta forma todo terminaría, pero no fue así. El fantasma de la ahorcada María siguió apareciendo, esta vez pendiendo del aire, donde una vez estuvo el árbol de duraznos. El claustro principal del exconvento de la Merced, que en 1861 se salvó de ser demolido, luego de que los religiosos lo abandonaron por causa de las leyes de reforma, fue escenario de vida monástica, pero también de apasionados amores. Sirvió además como cuartel militar, bodega, pulquería y dio cobijo a la aventura educativa de niños y obreros escultores, albergando a la escuela que dio origen a la Esmeralda. En el convento de la Merced, y como todo edificio centenario, existen leyendas que rondan sus muros y pasillos. En el libro Gentes profanas en el convento, relato biográfico escrito por el pintor y vulcanólogo Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl, está consignado cómo durante el periodo en el que él vivió en el exconvento de la Merced, los relatos sobre apariciones de monjes fantasmas eran algo común. En esta obra se cuenta cómo el propio portero del convento le sugirió irse a vivir al cuarto de la azotea, pues el resto de las habitaciones estaban llenas de fantasmas de antiguos monjes. El exconvento se encuentra cerrado al público y bajo resguardo del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, así que de momento nos quedaremos con las ganas de ver alguna aparición. El Dr. Atl en ocasiones caminaba por varias zonas del exconvento, buscaba iluminación para sus pinturas. Una tarde, el pintor vio que un coronel y su ayudante llegaron de forma abrupta. Mientras discutían, caminaban rápido y el asistente se paró de golpe, viendo hacia el arco. Después, el coronel lo veía también y comenzó a echar balas. El eco del recinto llamó la atención del pintor Murillo. Desde el lugar donde estaba, él no veía nada a lo que disparaba, pero se tiró al suelo. El coronel gastó todas sus balas. Tomó tiempo para cargar de nuevo su arma. Las balas se le caían, pues estaba muy nervioso, y sin apartar la vista a algo, mirando con terror como si se acercara a alguien, sus ojos se hincharon en el momento en que flotó en el aire, como si alguien le apretara el cuello y lo levantara del piso. Tras la mirada escéptica de su ayudante y el pintor que lo veía desde lejos. Suspendido a mitad del patio, estaba el coronel a más de medio metro de altura. Pataleaba como que quería liberarse de una fuerza que lo tenía agarrado. Le quitaba el aire, asfixiándolo. El militar no pudo soltarse a pesar de su esfuerzo y su cuerpo cayó desvanecido. Murillo corrió a ayudarlo. Cuando estaba junto al cuerpo, vio que el coronel estaba muerto con una mirada de terror. Llegó el comisario porque escuchó los balazos. El pintor, junto al portero y su esposa, contando lo que vio, lo volvió a contar a los de la ley, pero no le creyeron, y todos fueron acusados de asesinato. Se interrogaron al portero y dijo que el coronel quería acabar con el fantasma. El pintor en su declaración fue el primer sospechoso. El médico de guardia creía un poco del relato y comparó las huellas que dejó el cuello del coronel con las manos de todos. Las marcas superaban el tamaño, era el doble de ellos. El asistente del coronel estaba hospitalizado por el susto. Este fue a declarar. Se le veía el miedo en los ojos y dijo: el coronel y yo regresábamos de nuestro trabajo cuando pasamos por el patio en uno de los arcos. Se levantó del suelo una sombra negra, que el miedo no me dejó moverme, y el coronel, cuando vio que se dirigía a nosotros, empezó a dispararle hasta que se le acabaron las balas. El espectro desapareció y apareció junto al coronel.
lo agarró del cuello ahorcándolo con manos grandes y caí desmayado. Aquello parecía el fantasma de un fraile, pero lucía muy horrible. Mientras lo describía, se desmayó otra vez. El comisario retiró los cargos, pues no podía condenar a un fantasma por el crimen. La leyenda cuenta que esto pasó en el exconvento de la Merced y que todavía se puede ver el fantasma andando por los pasillos de ese convento en Avanzada.